Toda escritura del Antiguo Testamento, toda la historia bíblica, todo el diseño de Dios en el tabernáculo, en el templo, las vestiduras sacerdotales, todas las historias de los reyes, todos los personajes a partir de Adán hasta el final, todo anuncia a Cristo. Todo anuncia a Cristo. ¿Acaso el arca de Noé no es un anuncio de Cristo? El Salvador, el Redentor, el que nos rescató, el que nos libró de perdición eterna, de condenación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a ir a Hebreos, pero antes de ir a Hebreos, quería que leamos una escritura aquí en 1 Samuel, en el capítulo 15. Gloria al Señor. Dice, versículo 22, dice el versículo 17, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí nomás, este es el anuncio a un rey que no hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo que tenía que hacer e hizo lo que no debía hacer. Hizo lo que no debía hacer, enmarcado en un marco de religiosidad, enmarcado en un marco de supuesta espiritualidad. ¿Por qué? Porque él estaba ofreciendo sacrificios a Dios. No era un ídolo, era a Dios. Pero aun siendo que lo estaba haciendo para Dios, no estaba siendo aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque no le correspondía a él hacerlo. Entonces él estaba haciendo algo que no le correspondía. Hay otra historia también de algún rey que hizo lo que no le correspondía. Pero hoy nos enfocamos en el rey Saúl. Y acá aparecen algunos verbos importantes. La complacencia del Señor. Se complace. ¿Le hace recordar algo eso? ¿A quién le hace recordar? A ver si a alguien le hace recordar alguna cosa interesante de la Biblia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El gran debate, la gran lucha del cristiano, la gran lucha de estar incorporado en el cuerpo de Cristo, ha venido a ser la obediencia. La obediencia es la lucha del cristiano. Todo diríamos así, se puede casi definir por obediencia o desobediencia. En la crianza de un hijo, usted puede definir claramente la crianza de ese hijo en obediencia y en desobediencia. Lo que es obediencia, a usted como padre le trae satisfacción, complacencia. Lo que es desobediencia le trae rechazo, le trae bronca, lo disgusta. ¿Por qué? Porque su hijo no le obedeció. Obediencia determina la calidad, diríamos así, de la relación. ¿O no es así? Un obrero desobediente en una empresa es un fastidio para el jefe, ¿no? Está esperando el día que se vaya ese. Entonces la obediencia o la desobediencia es determinante. Y dice esta escritura que pregunta, ¿en qué se complace el Señor? ¿En qué se complace? Y
se hace un análisis de lo que Dios ha ordenado, porque Dios había sido el que había dado estas herramientas para que el pueblo de Dios pueda estar libre de pecado, aunque no libre de culpa. ¿Me escuchó? Libre de pecado, aunque no libre de culpa, porque se especifica en hebreo que estos sacrificios no hacían la conciencia limpia. No sé, apunto acá, pienso que la conciencia está por acá, pero puede ser que esté acá también, ¿no? No hacían una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque los pecados no eran olvidados para siempre. Los pecados estaban en la memoria presente. Eran cubiertos. Entonces, este mecanismo de poder estar a cuentas con Dios vino a ser una excusa para pecar. Porque yo peco y llevo un cordero, ¿y qué? Peco y llevo un chivo. Peco y llevo lo que sea. Entonces, lo que hubiera sido para bien se tornó en algo que no era agradable a Dios. Por eso Dios dice, yo estoy cansado. Porque ¿cómo es que Dios se va a cansar de algo que Él mismo instituyó? ¿Por qué se cansó Dios? Es porque se cambió el objetivo por el cual Dios había dado este mecanismo de salud, diríamos así, espiritual. Y acá lo vemos reflejado claramente en este episodio. Porque este rey ofrece lo que no tiene que ofrecer. Se desubica en su función. Por eso el profeta le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Tú eras pequeño, Dios te hizo grande. Pero aunque Dios te hizo grande, te tienes que mantener en obediencia. Obediencia. Hermano, obediencia determina nuestra salud espiritual. Obediencia determina nuestra permanencia en la fe. La desobediencia fue la gran caída de Adán y Eva. La desobediencia. Entonces mire qué importante es la obediencia. Que el Señor nos ayude, ¿no? Amén, que el Señor nos ayude porque nosotros tendemos a la desobediencia. Y dice más, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestar atención. Es interesante eso, ¿no? Prestar atención. Usted sabe que los sociólogos de este tiempo, yo lo he dicho 1000 veces ya, pero lo tengo que volver a decir. Los sociólogos de este tiempo, en su estudio que hacen de la sociedad y sus patologías, han determinado que vivimos en medio de una sociedad distraída, dispersa. Acá hay docentes y pueden afirmarlo. A usted le cuesta tener a un alumno con la atención fija por más de 5 minutos. Dicen los que saben que usted puede tenerlo a una audiencia por 45 minutos, pero yo creo que esa medida se ha bajado a mucho menos que eso. Hay un déficit de atención, ¿puede ser? ¿Se dice así? ¿Déficit de atención? Prestar atención, ese principio para la obediencia. Porque usted atiende a la instrucción. Escucha con atención. Por eso cuando yo estoy acá y digo, hermano, escuche con atención. O lea con entendimiento. ¿Por qué? Porque es traer tu atención aquí, para que prestes atención. Pongas el entendimiento, pongas toda tu voluntad, no solo en el oír, sino en el hacer. Porque el oír con atención, el prestar atención, hace a la obediencia, a la implementación, a la obra, a lo que dice Santiago, tu fe
muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mis obras por mi fe. Acá las dos cosas van juntas. No puedes tener fe y no tener obras. No existe tal cosa. La fe se evidencia por las obras. Prestar atención. Usted cuando va al médico presta atención. Le dice, repítame de vuelta, dice, porque no lo entendí bien. La pastilla esa que tengo que tomar, ¿cuántas veces por día? 8 veces. Dice, no sea loca, tome 2 veces, porque toma 8, se va al otro lado. Y usted presta atención y pone el frasquito en la mesa de luz y después ese frasquito queda ahí felizmente y usted la toma cuando se acuerda. ¿Por qué? Porque no prestó atención. Después le pasa también que usted dice, ¿tomé la pastilla o no? Bueno, cómprese un pastillero y póngalo ahí en orden y no se va a olvidar más. Pero prestar atención se hace vital, se hace vital. El pueblo del Señor fue un pueblo distraído. En la antigüedad, en los tiempos de Nehemías, ellos cuando la ley fue expuesta, pusieron el sentido en lo que se leía. Todo el pueblo puso el sentido. Entonces, cuando usted tiene déficit de atención, cuando usted está escuchando algo que no le interesa. Escúcheme. Ahí va el golpe al tobillo. Usted no presta atención cuando usted está en una actividad que no le interesa. Porque yo le aseguro que ahora en el Mundial, usted va, los varones especialmente, van a tener todas las neuronas bien despiertas. Van a tener muy clarito quién ganó y quién perdió y con quién le toca en la otra ronda. Y usted me puede dar hasta la biografía de cada uno de los jugadores. Si no, este es un negro que vino de tal lugar y que ahora juega y se nacionalizó. Ya me da toda la historia. Ahora yo le pregunto del rey Saúl y usted no sabe ni dónde está parado. O está 15 minutos en el culto y ya no sabe cómo acomodarse en la silla. Hace 10 minutos que está hablando el pastor, ya no sé cómo ponerme, dice. Claro, porque usted está escuchando algo que quizás no le capta completamente la atención. Por eso es que nosotros necesitamos que ese Cristo que está en nosotros, con toda esa riqueza que tiene, se manifieste en nosotros. Amén. De tal manera que usted cuando esté sentado acá, es como si usted estaría sentado en Guanaco. ¿Dónde era que estaba Guanaco? En Calafate. Aquel restaurante. Y usted está con una pieza de cordero, bien dorado, con papas también doradas, con un poco de ¿cómo se llama? Gravy, esa cremita que se hace con el jugo del cordero y se le esparce por arriba. Y al que le gusta un poquito de ají chileno, también un poquito de ají chileno para enriquecer ese cordero. Y una ensalada, como a usted le gusta. Y al que le gusta un vino, también un poquito nomás. Ya se le hizo agua en la boca, ¿no? Y ni siquiera está en Guanaco ni está enfrente del cordero, pero ya se le hizo agua en la boca. Es ahí a donde vamos. Cuando nosotros llegamos a un punto de que el Cristo de la gloria está manifestado en nosotros, entonces las cosas cambian. Usted no necesita una ley que lo obligue a estar aquí sentado. Una ley que lo obligue a hacer ciertas cosas para Dios. Porque a usted se le ha implantado algo dentro de usted. Que usted cuando está frente al Cordero se le hace agua a la boca. Sus sentidos han sido entrenados. Usted tiene unos sentidos ejercitados. ¿No? Usted no está viendo ahora el Cordero, pero en la descripción que yo le hice, el Cordero se le hizo como una revelación. Se le reveló el Cordero. Es el Cordero de Guanaco, ¿no? O de la estancia en Buenos Aires, o no sé, de donde sea. Como que eso es revelación. Cuando usted escucha la palabra y empieza usted a entenderlo y se le empieza a hacer agua a la boca y usted dice, así era la cosa. Así era la cosa. A ese punto es que el Señor quiere llevar a la congregación, a esta congregación. No al punto de que a lo que van muchas congregaciones hoy, a tener muchos televisores, muchas camiones, aunque afuera esto parece una concesionaria, Ojo, porque yo venía con Gladys y yo digo, Gladys, ¿estamos llegando a una concesionaria acá?
¿O es la iglesia? Gracias al Señor, ¿no? ¿Vio que si usted busca el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura? Si usted encuentra al Cristo de la gloria dentro de usted, usted va a tener todo lo que necesita. ¿Se entiende o no? A eso queremos llegar, a que usted disfrute de Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, que usted lo disfrute tanto, que de pronto empiecen a venir las añadiduras. Usted dice, ¿de dónde salió esto? No sé, es que yo estoy buscando al Cristo de la gloria. Aleluya. Prestar atención, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación. Como pecado de adivinación es la rebelión. Hay mucha hechicería introducida en la iglesia. Hay mucha obra de la carne introducida en la iglesia. Hay mucha apariencia de piedad introducida en la iglesia. Y Dios nos quiere hacer verdaderos a todos nosotros. Verdaderos, que tengamos una sola cara, no dos caras. No por allá una cara. Lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, se da cuando usted está con 2 o 3 personas X, pasa uno por allá y usted como está con esas 3 personas, a ese uno usted lo descarta. Y así viceversa. O sea, somos como sectarios, como que depende con quién estamos. Somos como Pedro, el de la Biblia, ¿vio? Que empezó a estar con cierto tipo de personas y se hacía de tal manera que el apóstol lo tuvo que confrontar y lo confronté, dice, cara a cara, en su simulación. O sea, la doble cara no va. Nosotros tenemos que ser de una sola cara, verdaderos, sinceros. Como pecado de adivinación es la rebelión. La rebelión es desobediencia. La rebelión es oposición a la autoridad. Es no reconocer que la orden viene de la autoridad que está sobre nosotros. Puede ser un pastor, puede ser un esposo, puede ser un padre, puede ser un jefe. Usted aplíquelo a donde sea. Cualquier tipo de rebelión no proviene de Dios. Nosotros no podemos ser un pueblo rebelde. Bueno, no hay muchos amenes hoy, así que vamos a repetir esta frase. Yo no puedo ser rebelde. No puede usted andar cantando por el mundo aquel viejo tema. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Bueno, y sigue la canción. Hay gente que anda por la vida y le echa la culpa a medio mundo. No, yo soy rebelde, ¿por qué? Hermano, dejemos los chivos expiatorios y empecemos a hacernos cargo de nuestras responsabilidades y de lo que necesitamos que sea cambiado en nosotros por este Cristo que está en nosotros. Amén. Y como idolatría, la obstinación. Parece que la desobediencia va adquiriendo grados de gravedad. Escuche. Parece que la desobediencia va adquiriendo grados de gravedad. Desobediencia, rebelión y obstinación. Desobediencia, rebelión y obstinación. Cuando uno llega a la obstinación, no hay quien lo pare. No, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Soy bastante grande, dice. Obstinación es creo yo, por lo que entiendo en esta palabra aquí, es el grado extremo de la desobediencia. Es cuando alguien ya ha hecho de la desobediencia un hábito y se ha obstinado en algo. Hay quien se obstina en no perdonar. Dice, no, yo no lo perdono. Entonces está comiendo veneno todo el tiempo, cada vez está más envenenado. Cada vez el veneno se hace más evidente, aún en su rostro, en toda su persona. Se pone hasta viejo. ¿No? Dice, che, ¿vos cuántos años tenés? No, si te acuerdas que fuimos juntos a la escuela. Dice, pero está hecho bolsa vos. Uno parece un viejo de 80 y el otro mantiene la edad. Gloria al Señor. ¿Está pensando?
Está pensando, dice, Señor, ¿yo dónde estoy? ¿Estoy en desobediencia? ¿Estoy en rebelión? ¿O estoy en obstinación? ¿A dónde es que estoy? Pues ya me fui al tacho. Porque a este por todo esto le dice, Dios te desechó. Dios te desechó. Por eso es que nosotros creemos por la palabra que el que no es fiel hasta el fin, el que no persevera, no puede ser salvo. Porque ¿había propósito de Dios sobre Saúl? ¿Sí o no? Si dice anteriormente, Dios, eras pequeño a tus propios ojos, pero Dios te hizo jefe de las tribus. Fue profeta Saúl. Dios lo usó, pero sin embargo fue desechado. Desechado. Que el Señor nos ayude a permanecer en fidelidad al Señor. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Conciencia, memoria y quitar. Aquí el escritor de los Hebreos está poniendo en la balanza la utilidad de los sacrificios que se ofrecían antiguamente, ¿no? Aunque tenían un cierto mérito y una cierta utilidad temporal, no tenían una proyección de eternidad. Ni siquiera en lo temporal traían una solución al problema de la conciencia. No limpiaban la conciencia. Y dice que cada año estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. En estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. O sea, en lugar de ayudar en el olvido, hacían recordar las flaquezas de cada pecador, las limitaciones que cada uno tenía. Nos revelaban, como en este nuevo pacto, nos revelaban el beneficio de la vida de Cristo como en nosotros manifestada. Que un sacrificio hizo que nuestra vida sea transformada y nuestras conciencias sean limpias. Aleluya. Gloria al Señor. De paso podríamos decir que el perdón de los pecados se acciona mediante el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Y esta escritura muestra claramente de estos actos externos que se realizaban. Estos eran actos externos. Era traer un animal, hacer un acto, una ceremonia, pero que era fuera del cuerpo de la persona. No involucraba a la persona en sí. Aunque la persona venía con el sacrificio, él mismo no estaba participando del sacrificio. No participaba. Pero ahora en el sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido hechos copartícipes.
Porque nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Hemos sido sepultados juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Cristo. De modo que si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, dice la Escritura, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Estos sacrificios que no limpian la conciencia fueron los sacrificios que ofreció Saúl en plena desobediencia, en un acto ceremonial, pero que no incluía su corazón, porque en el relato bíblico, un poco más adelante, vemos que él tiene una doble fachada y él se acerca al sacerdote y le pide que por favor haga algo por él, pero no en arrepentimiento. Dice, blanquéame delante del pueblo, para que el pueblo quede tranquilo y yo quede bien delante del pueblo. Hónrame delante del pueblo, porque yo hice mal, pero hónrame delante del pueblo. No fue su actitud correcta. Él si hubiera dicho, yo hice mal y me arrepiento, yo estuve faltando a la ley del Señor, me desubiqué, metí la mano donde tenía que meterla. Entonces podría haber venido la honra delante del pueblo por consecuencia del arrepentimiento. Pero al no haber arrepentimiento, se hizo evidente el corazón que él tenía. Él lo único que quería era mantener una fachada, un prestigio. Un prestigio. Hermano, ¿cómo amamos el prestigio? ¿Cómo amamos el que la gente nos adule? Dice, qué buen tipo que sos vos, ¿eh? Ahí en esa iglesia todos son cualquier cosa, dice, pero vos sos el único que vale la pena. Ya se lo dijeron, ¿no? Sí. Y usted dice, sí, la verdad que sí. Y pone cara de santo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Usted cuando le dicen así, hasta le puede decir, apártate de mí, Satanás, tranquilamente, porque usted sabe que esa voz no viene de Dios. Porque acá esta es tu familia y nosotros deberíamos defender esta familia. Ahora entre nosotros nos decimos lo que hay que decir, pero hacia afuera yo no te ando degradando a vos. No ando hablando de vos por medio mundo por allá afuera, porque vos sos mi hermano. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A ver, ¿ya leyó con atención? No, algunos ni leyeron, están en otra. A ver, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice que entrando en el mundo, dice. ¿Quién es que estaba entrando en el mundo? ¿Quién? Jesús, el Cristo de la gloria. Entrando en el mundo, no sé en qué momento, en la panza de María. Entrando en el mundo, cuando en el viaje interestelar, por obra y gracia del Espíritu Santo, en esa partícula de vida que venía del cielo, dice que entrando en el mundo, dice, presta atención acá, porque ahora acá puedo hablar hasta del aborto. Porque ¿cuándo comienza la vida? En el momento. Es en ese segundo. No hay semanas, no hay días, no hay menos que hay meses, menos.
No hay una fracción de segundo, porque es así, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que entrando en el mundo habló, porque decir es hablar, ¿o no? Otra vez piensa en esto. Entrando en el mundo, dice. Es el Cristo de la gloria que está expresando el por qué Él vino al mundo. Entrando en el mundo. Eso quiere decir que es el comienzo, el génesis de la misión de Cristo. El génesis. Esto viene ahora acá. El génesis. Es la manifestación del propósito de Dios. Es como cuando usted va a armar un rompecabezas y usted pone la tapa si se pierde la tapa, estamos fritos, ¿no? Usted pierde la tapa y dice, ¿a dónde era que iba este? Si es un rompecabezas de 12 piezas, no hay problema. Pero si el rompecabezas es de 500 piezas o de 1000, yo le aseguro que usted tiene problema. Usted necesita la tapa. Necesita la tapa. Necesita saber cómo van las piezas. La obra de Jesús, el sanar a la mujer enferma del manto, ¿no? Que tocó el manto. Qué maravilla, ¿no? Ese final. Hija. El ser llamado hijos de Dios. Nosotros, hijos de Dios. Eso es tremendo. Es tremendo. Pero todo lo que hizo Jesús, las obras de Jesús, todo es, digamos, son las diferentes piezas de este puzzle, de este rompecabezas, ¿no? Esta obra. Pero lo vital está aquí. Sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, como el Padre estaba ya hastiado de las ofrendas y sacrificios, no por los sacrificios quizás en sí mismos, porque la desventaja, escúcheme con atención, la desventaja de los sacrificios era en desventaja del ser humano en realidad. Pero a Dios no le afectaba más sangre o menos sangre, ¿no? Eso sí, Él había dado un diseño de cómo debían ser los animales, ¿no? Sin defecto. Pero en realidad a Dios, a la conciencia de Dios, al ser de Dios, no le afectaba. Pero era al hombre que afectó. ¿Por qué? Porque, como dije, degradó la finalidad de los sacrificios y estribó en esa obra para vivir una vida emancipada de la obediencia a Dios. Piensa en eso, una vida emancipada de la obediencia a Dios. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo fue el que el Dios, el Padre, le preparó a Jesús? No a Cristo. Cristo es el ungido. A Jesús de Nazaret, el que nació de la Virgen María. ¿Qué cuerpo le preparó? El cuerpo de Jesús, que nació en el vientre, se gestó en el vientre de María. Y dice, vamos allá al final, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No quisiste, no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El propósito de la vida y la venida de Cristo al mundo es que hacer la voluntad del Padre. Mi Padre trabaja, dijo él, y yo también trabajo. Yo hago todo lo que el Padre me dice. Jesús no hizo todo lo que él podía hacer. Escúcheme con atención. Por eso no le obedeció a Satanás, no se tiró desde el pináculo del templo. Él podía, pero no debía. Porque él recibía órdenes no de Satanás, sino del Padre. La pregunta es, usted y yo, que tenemos al Cristo dentro de nosotros, ¿de dónde estamos recibiendo las órdenes? ¿De dónde usted escucha lo que tiene que hacer? Lo primero que rinde Jesús para cumplir la misión del Padre es su voluntad. Dice
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo sacrificio, otra vez repite, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Se cumple la ley, se cumple con el rito, pero no agradan a Dios. Por eso dice el siguiente versículo, y acá ya vamos terminando. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, otra vez, para hacer tu voluntad. Hermano, Jesús no vino solamente al mundo para hacer milagros y prodigios y señales. Él vino para hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y Él lo dijo entrando en el mundo. Entrando en el mundo, lo dice aquí en el versículo 5. Porque entrando en el mundo, dice. Ahora el Cristo de la gloria que vive en nuestros corazones, que vive en tu vida, que es tu esperanza de gloria, está habitando en ti. Espera la misma respuesta de nosotros. He aquí que yo estoy aquí en la iglesia de la ciudad para hacer la voluntad del Padre. Si usted está para hacer la voluntad mía, yo me voy de viaje, usted viva la vida. O yo no lo veo y usted dice, total, pastor no me ve. O no lo ve algún hermano, porque usted está sujeto, su obediencia o su andar está supeditado a la visión o a la supervisión de los hermanos, o del pastor, o no sé de quién, o del jefe, que si no te mira, sos el vago número uno, el tomador de mate, el que pone la pava primero, el que sugiere el asado primero, los chorizos. Hermano, ubicate, el Cristo de la gloria está en ti, vos tenés que ser luz a los demás y ser obediente. Y dice aquí, entonces, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quítalo primero para establecer esto último. Piense un poquito y acá vamos terminando. Quítalo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo que se quitó? Los sacrificios. Bien, pastora Gladys, un 10. Los sacrificios, los holocaustos, la ley que era impuesta. No se abrogó la ley. La ley no deja de tener vigencia. Ojo, no se confunda. La ley sigue vigente. Pero sigue vigente porque ha sido implantada en nosotros. Es diferente. Es diferente que yo lo obligue a usted a hacer algo, a comer un cordero, y es diferente que usted se le haga agua a la boca, como hice recién cuando le describí el cordero. Es distinto eso. Usted tiene una ley adentro de usted que es pro cordero. Pro cordero. Si empiezo de vuelta con el mismo cuento, usted otra vez se le hace agua a la boca. Pastor, pare un poquito porque yo ya me quiero ir. Quita lo primero. O sea, todo lo antiguo, todo lo primero fue quitado, así como fue quitado lo primero que fue el rey Saúl, y fue establecido lo último, que fue ¿quién? El rey David. El rey David fue establecido. ¿Por qué? ¿Por qué David fue establecido? Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso fue establecido. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? Cristo, en nosotros, esperanza de gloria. ¿Ya lo entendió? Dígame que lo entendió, porque si no empiezo de vuelta. Gloria al Señor. No se preocupe, ya terminé. En esa voluntad, diga en esa voluntad. ¿En cuál voluntad? La voluntad de Cristo, sujeta al Padre. Y la voluntad mía sujeta a la de Cristo, que está sujeta a la del Padre. Esta es una cadena. Por eso cuando yo hablo con algún padre de familia, le digo, ponete los pantalones, porque vos tenés que ser la autoridad en tu casa, porque Cristo está sobre vos y sobre Cristo está el Padre. O sea que vos no cortés la cadena, no dejés que ella agarre la batuta. Vos tenés que agarrar la batuta, pero bien, siendo un sacerdote, siendo espiritual, orando, leyendo tu Biblia, mostrando responsabilidad, seriedad en la vida.
Dicen amén los varones. Amén, dijeron 2. Bien. En esta voluntad somos santificados. En esta voluntad somos santificados. Mediante el cuerpo de Jesucristo, hecha, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros nos estamos tornando cada vez más obedientes. Amén. Porque Cristo está en nosotros. Él es nuestra esperanza de ser obedientes. Si es por mí, yo soy un desobediente, así te suela. Ando matando sacrificio por todas partes. Ando haciendo lo que a mí me canta. Pero porque Él está en mí, ahora mi voluntad está sujeta a la voluntad del Padre. Gloria al Señor.